Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con todo el Perú, en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles y AM Tagua nos pone los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros compatriotas en el Perú, sobre todo a los que nos escuchan en la selva peruana, sobre todo en la selva norte y por supuesto a los que nos escuchan en el mundo entero. Hemos tenido un fin de semana tembloroso. Literalmente. Muy tembloroso. Acá tienen todos una cara de no haber dormido ayer, pero a ver, de sábado para domingo, cuando los chicos de acá de la radio estaban de juerga, mentira, estaban durmiendo todos, bien dormiditos, 2:40 de la mañana, bueno, tuvimos en Lima lo que se sintió como un larguísimo temblor que no paraba nunca, pero por supuesto este era un terremoto en la zona de el oriente peruano, digamos, se ha sentido en Ecuador, en Colombia y hasta en Venezuela y Brasil, pero la parte más dura, digamos, se la llevó el epicentro, la localidad de Lagunas y por supuesto la ciudad de Yurimaguas, Rioja, en menor medida las demás, ¿no? Pero también Tarapoto, se han pegado un tremendo susto, es lo que hay que decir. Bagua, son localidades que si bien no han tenido daños espantosos, ¿no? Lamentamos la muerte hasta esta mañana de una persona. Y exactamente, y hay una adolescente que acaba de ser confirmada también, 2 personas que murieron durante el terremoto, evidentemente hay heridos, que ya han sido atendidos, y como siempre sucede, la infraestructura pública sufre, ¿no? Entonces tenemos colegios con problemas, puestos de salud con problemas y algunas vías de comunicación, un puente también dañado. Para la magnitud del sismo, que ha sido ajustada toda la madrugada, eso es otra historia, de 8, pues parece, en la escala de Richter, parece poco, ¿verdad? El tema central, y esas cosas hay que irlas aprendiendo, es la profundidad. Es decir, este ha sido un sismo que se ha producido a más de 150 kilómetros debajo de la tierra. El hipocentro está muy, muy abajo. Entonces, las ondas se pueden, abarcan un espacio mucho más grande del territorio. Por eso lo siente la mitad de Sudamérica. Pero en Quito lo han sentido perfectamente. Pero, ¿qué sucede? Que su letalidad es muchísimo menor. O sea, se siente en un espacio más grande, pero es mucho menos letal por la profundidad. Si ustedes comparan un terremoto de 7.9 en Pisco, que fue muy, muy letal, ¿y por qué este no ha sido tan letal? Hay varias circunstancias que hay que comparar. La primera es la profundidad del terremoto. Eso es básico en esto. El terremoto de Pisco tuvo una profundidad de 30 y tantos kilómetros, a diferencia de este de 150 y tantos kilómetros. El terremoto, estaba leyendo, de Haití, uno de los más letales de la historia de la humanidad, con más o menos 200.000 muertos. No se sabe bien cuántos porque la magnitud del terremoto fue tal. Fue un sismo que estuvo a una profundidad de 13 kilómetros. Fue absolutamente letal. Entonces, la profundidad a la que se produce el sismo es importante para establecer el grado de daño que hace.
gracias a Dios, ha sido un terremoto muy profundo, pero muy profundo, y sí, de una magnitud altísima, pero muy profundo. La segunda cosa que, digamos, hay que decir, ha sido una ventaja para las poblaciones afectadas, es que no son ciudades de grandes edificios. Así es. Y- Son ciudades máximo de 2 pisos. Y poca Hay algunos población. hostales de 3 pisos, pero en general son localidades de 1 piso, 2 pisos. Y las zonas más pobres, que han sido las más afectadas, son más bien de viviendas de paja. Así es. Así es, muchísima vivienda de paja, donde la gente sale inmediatamente afuera y no le pasa nada, porque ustedes saben que esto es la selva y los árboles sí no se caen. Las raíces son tan profundas que se agarran muy bien a la tierra, o sea que no es eso lo que sucede con la vegetación, pero sí con las casas mal construidas. ¿Qué es lo que se cae? La casa mal construida, ¿no? Y hemos visto varias fotografías e imágenes donde lo que se ha caído son las esquinas de las casas. Entonces ahí hay una columna mal amarrada. O casas que lamentablemente se hacen en el Perú, no solamente en esa zona, en todo el Perú, con una técnica que es muy inapropiada. Y en Lima se usa mucho y hay que decirlo. Es decir, el primer piso es más pequeño que el segundo y el tercer piso. ¿Por qué? Porque se hace un primer piso a plomo con la vereda y el segundo piso le saca medio metro a la vereda. Entonces, si ustedes se han fijado, si ven estas casitas que son, en todo Lima están también, la casa a plomo con la vereda, segundo piso, volado medio metro hacia afuera, y eso no tiene columna abajo, No, pues. y eso se caen, pues, esas esquinas se caen, y todo Lima está construido así. Techito techito de vereda hay por todas partes. ¿Por qué? Porque le robas medio metro a la municipalidad, pues, en el segundo piso. Entonces el primer piso es más pequeño que el segundo piso. Y eso está en todos los barrios. Y todo el mundo cree que se puede hacer y que no pasa nada. Hay que ver si eso está bien calzado o no. O sea, sí es posible hacerlo. La ingeniería lo permite, pero hay que ver si eso está bien calzado abajo o no. Porque la lógica te dice, ¿no es cierto?, que si tú tienes una estructura más pequeña y sobre esa pones una estructura más grande, hay un riesgo de que colapse la más grande. ¿O no? Bueno, esas son las cosas que no se consideran en Lima cuando se hacen casas sin tener criterio, solo para robarle medio metrito más a la municipalidad, ¿no? De verdad, acá en el Perú nos encanta robarnos medio metro. Es que nos encanta, es una cosa que ya es tan peruano. Andino, me han dicho que esa, no es solamente nosotros, otros países de la zona andina también. Nos encanta robarnos medio metro. Entonces, claro, tienes una casa que tiene peligro. Miren la cara de espanto de todos. Todo bien en casa que le han robado medio metro a la municipalidad. Pues sí, pues, el segundo piso es más grande que el primero. Y yo solo te digo, si estás en un segundo piso, aléjate de la ventana, ¿eh? Todo lo que puedas. Corre a la escalera. Pero tenemos una comunicación ya con Yurimaguas porque, como ustedes saben, esta es una radio que tiene asociadas en todo el Perú y que reproducen también este programa. Y estamos en comunicación con Cristian Giovanni Acati, Acate. de Radio Oriente, De- del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Exactamente, donde están los pasionistas. Además, aló, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, cuéntenos, por favor, un poquito cómo fue la noche del domingo madrugada y cómo está la situación ahora. Empecemos por el principio, por el movimiento. Bueno, la madrugada fue de terror, un movimiento bastante fuerte, prolongado, que consideramos la población, a pesar del susto, supo responder y evacuar sus viviendas y ponerse a buen recaudo. Aún estando en la calle, todos sentíamos que el suelo y las casas seguían moviéndose. Bueno, desesperación, como debes imaginarte, y además pensando ya, en este caso, en cosas peores, que felizmente todo pasó por cuestiones más materiales, en este caso no de pérdida de vidas humanas. La primera profundidad que luego conocimos del sismo creo que es un factor importante para que hoy no podamos contar una historia diferente, pero sí hubo bastante miedo, bastante temor, la gente ya no durmió, la gente estuvo en las calles a la expectativa de nuevas réplicas, la policía, bomberos recorriendo la ciudad, Electrooriente cortó energía eléctrica por temas de seguridad,
un tanque elevado que tenemos aquí en Yurimaguas comenzó a botar agua, pensábamos que se había quebrado la infraestructura, solamente fueron los tubos que suben el agua a las zonas, y repito, viviendas, casonas antiguas, y algunas viviendas de material noble, como tú señalas, que le roban metros a la municipalidad, que han sufrido también, en este caso, también daño en la infraestructura. Ahora, ¿hace cuánto tiempo no sentían en Yurimaguas un sismo así? El último que tuvimos y que estuvo epicentro en Lama fue el 2007, que también afectó unas viviendas aquí en Yurimaguas, pero no tuvo la intensidad que la que tuvimos el día de ayer domingo por la madrugada. Fue un temblor sí que sentimos fuerte, pero fue bastante breve. El día de ayer ha sido prolongado, o sea, no sabíamos exactamente qué es lo que iba a ocurrir o qué es lo que veríamos luego, minutos de estar, segundos de estar fuera de nuestras casas, ¿no? Porque ahora, en su vida, ¿usted recuerda alguno así de largo y de duro? La verdad no recuerdo nada que me lleve a ese momento. Bueno, entonces se han pegado un buen susto, ¿no? Porque uno se queda con el cuerpo temblando cuando es de esta magnitud, eso sí es verdad. Bueno, el susto sigue el día de hoy. Sí, el susto se queda en el cuerpo. Ahora, las viviendas que se han caído, eso hay que decirlo, que no son muchas gracias a Dios, pero hay más de 200 familias afectadas, sí son viviendas que han tenido problemas de construcción. Parece más o menos evidente cuando se ven las imágenes, porque al lado hay otras a las que no les ha pasado absolutamente nada. Sí, efectivamente, decía, hay viviendas y el tema es que en ese momento las que son modernas, ¿no? Porque hay un edificio nuevo, una casa nueva, funciona un lugar donde venden motocicletas. Esta construcción, si no me equivoco, ha sido culminada el año pasado. Así es. Y el día de hoy, digamos, tiene un tremendo forado y además uno la ve y la casa está de costado. En cualquier momento esa casa puede caerse. Tanto así que Defensa Civil ha puesto una cinta y puesta calle no se puede transitar. Y luego las demás viviendas que vemos son casonas antiguas, de quincha, de la época del caucho que había aquí en Yurimaguas, y que además no se pueden tocar, o en su momento nadie podía hacer nada, porque el Ministerio de Cultura los ha declarado patrimonio cultural, ¿no? Entonces nadie puede hacer nada por eso, y cada día, a pesar de que no haya un temblor o nada de este tipo de actividades naturales, cualquier momento pueden caerse, pero repito, no la pueden tocar porque es un patrimonio de la nación. Ese es un problema, patrimonio y terremotos. Ese es todo un capítulo también, por supuesto. Ahora, en cuanto a la respuesta de salud en la zona, ¿está satisfecha ya la coordinación? Porque me imagino que en las primeras horas debe haber sido más o menos complicado, pero a esas alturas la respuesta de las autoridades de salud ha sido la correcta, ya se ha atendido a todas las personas que estaban heridas. Sí, la red de salud, el Hospital Santa Gema, los centros de salud en periferia, por los reportes que tenemos y también de los compañeros comunicadores populares que tenemos en las distintas jurisdicciones del vicariato, nos han informado si ha habido una atención rápida, inmediata por parte de los técnicos en zona rural, y aquí en Yurimaguas por parte de los médicos, personal de salud en hospitales. Sí han estado atendidos rápidamente, han recorrido la ciudad, han salido en las capitales de distrito a verificar, llevar a los, en este caso, heridos, que también hay que indicar, Rosa María, no han sido en este caso una gran proporción, que también por la cantidad de movimientos que hubo y la fuerza que tuvo, pensábamos que iban a ser, digamos, un número mayores, ¿no? Claro, pero en realidad los caseríos no tienen, en la zona en la que ustedes están, tantas viviendas de material noble, y más bien son de un solo piso, lo cual permite que la gente salga muy rápido de la casa, y esa es una ventaja, ¿no? A áreas abiertas, además, donde no hay tanta construcción, y eso puede haber ayudado a la gente, claro, a salvar su vida con mayor rapidez. Claro, te hablaba en ese caso también, digamos, de las capitales de distrito, tipo Lagunas, por ejemplo, que nació el epicentro, es una ciudad ya, digamos, un poco moderna. Igual ocurre con la capital del Daltén del Marañón, con San Lorenzo, en el río Marañón, también es una, digamos, una ciudad que ya tiene estructura de material noble. Te hablo de Chucuyacu, otro distrito. Pues, las capitales de distrito sí tienen estructura de material noble, pero también ahí, digamos, incluso ahí han sido pocas las viviendas que han sido afectadas, pero el tema elemental es que cuando se construye una vivienda de material noble, la verdad acá hay quien construye por lo que ha visto. Así es. No contrata un ingeniero civil, un arquitecto, o sea, uno hace la casa porque así le gusta y busca un albañil que tiene cierta experiencia para el trabajo,
pero no hay un trabajo, digamos, profesional, como Lógico. quisiéramos. Ese es el problema de todo el Perú en este momento. Y en cuanto a infraestructura terrestre, el presidente ayer estaba preocupado por un puente de entrada a Yurimaguas. ¿En qué estado está? Desde un principio nosotros como medio de comunicación desmentimos el tema del puente. Hay dos puentes, uno que es en este caso el puente que está en el kilómetro 40, Caserío Bravo, y hay otro puente que está antes de llegar al Pongo, kilómetro 80 más o menos, antes de subir la Cordillera Azul, para llegar a Tarapoto. Estos puentes, que son los únicos puentes, digamos, grandes que tenemos, ninguno de ellos había colapsado, ninguno de ellos había caído. En los badenes sí había problemas, pero era porque habían caído rocas, había caído huaicos, pero ninguno de ellos, digamos, se dañó en la infraestructura. Por eso que el concesionario a las 10 de la mañana ya pudo habilitarlo, y el transporte en este caso se mantuvo sin ningún problema, primero para autos, camionetas, combis, vehículos menores, y luego ya por la tarde, 4 de la tarde, ya la carga pesada pudo transitar sin ningún problema. Y nosotros anoche, para confirmar, hicimos el recorrido ida y vuelta, y digamos, y todo estaba en normal, sí, con piedras grandes a los costados, pero la vía, digamos, se podía transitar sin ningún problema. Y, digamos, por vía aérea no ha habido ningún problema en ningún momento. No, ningún problema, más bien temprano, sí, luego del anuncio del presidente Vizcarra del puente aéreo, hubo hasta las 11, casi mediodía, gente que se pudo trasladar de Tarapoto hacia Yurimaguas en helicóptero. Eso se facilitó temprano, pero luego ya que se abrió en este caso la carretera sin ningún problema, todo transitó sin ninguna dificultad. Claro. Eso facilita pues muchísimo las cosas. Muy bien, muchísimas gracias por este informe muy completo. Nos acaban de confirmar acá en Lima el COEN que hay una segunda fallecida, una adolescente de 15 años que ha muerto a raíz del sismo. Si me permites, Rosa María, una parte final, si me permites. Por supuesto. En estos momentos en Yurimaguas se viene haciendo la supervisión de los centros educativos aquí en nuestra ciudad. Estamos ahora acompañando a las autoridades en el colegio José María Arguedas, y lo que se ha quedado demostrado que se ven fisuras o se ven, digamos, caídas de concreto, es en las zonas donde está la parte antisísmica. Es decir, la parte antisísmica de las construcciones nuevas que se han hecho aquí en Yurimaguas han cumplido un trabajo, han cumplido su función. La estructura misma del colegio, digamos, no está dañada. Solamente hay caída de, digamos, del enlucido, del tarrajeo, pero en las zonas donde están los puntos es la zona antisísmica. Así es, porque lo que se supone es que, digamos, una estructura antisísmica debe permitir a las personas salir, ¿no es cierto? Puede tener deterioro, pero no puede colapsar, eso es lo importante. Yo estaba viendo las imágenes, también están transmitiendo por TV Perú desde Yurimaguas hace un instante, y veíamos efectivamente que hay rajaduras, que hay fisuras, pero que la estructura está entera, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una evaluación de cuáles son las medidas que se tienen que tomar, pero que, digamos, en la medida en que no colapsa, sí permite la salida de los niños, y es una noticia importante y buena, ¿no? Porque imagínense que esto pasara de día, ¿no? Porque puede pasar a cualquier hora, la verdad. Entonces, el día de hoy, en todo la Alto Amazonas, se han suspendido las clases para las evaluaciones correspondientes, tanto en la ciudad como también en el área rural. Lógico. Y luego, bueno, obviamente, me imagino ustedes como nosotros, aprovechamos estas circunstancias siempre para hacer el repaso de lo que debemos saber en casos de sismos y de la forma en que la población se tiene que comportar, y bueno, convocarlos a todos al 31 de mayo. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, simulacro nacional. 31 de mayo es el Día de la Defensa Civil en recuerdo del terremoto de Ancash, 31 de mayo de 1970. Muchas gracias por esta información desde Yurimaguas, y estaremos en contacto para cualquier otra ampliación. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Ha sido nuestros compañeros de Radio Oriente desde Yurimaguas, que han trabajado duro esa noche, estoy seguro que sí, desde el primer momento, como nos ha dicho, tratando de llevar información que ha sido, la verdad, escasa, ¿no? Como ustedes comprenderán, no hay tantos turnos de madrugada en vivo en las radios, menos en la televisión. De madrugada esa noche ha transmitido RPP, que tiene mucha presencia nacional, y también tiene corresponsales en el Oriente, o sea que tenía más o menos la red armada, y gracias a Dios no se cayó la red telefónica, eso hay que decirlo. Entonces hemos tenido comunicación por WhatsApp y por mensajes de texto, y también hemos tenido comunicación por Twitter, que no se cayó en ningún momento, que ha sido una vía bien importante de comunicación. Hay otras cosas interesantes, como por ejemplo, por qué se ajustaron
las cifras, ¿no? Acá hay un señor que me dice que ya la escala de Richter no se usa. Sí, efectivamente, es otra escala, se llama la magnitud de momento. Pero lo que hay que saber, para que tengan las cosas claras, es que, a ver, hay aparatos que miden los sismos, sismógrafos, en todo el Perú. Y, como se imaginarán, en todo el mundo. ¿Ok? Ecuador tiene los suyos, Colombia tiene los suyos, Estados Unidos tiene los suyos. Mientras más lejos estás, ¿no es cierto? Todos miden el terremoto. Un terremoto 8 lo miden todos los sismógrafos del mundo, pero mientras más lejos estás, ¿no es cierto? Más chiquita sale la raya, por ponerlo de una manera. Pinta de otra manera, ¿no es cierto? Si tú tomas la medición en el lugar del epicentro, no vas a ver nada. Sale una página negra, porque el sismógrafo se mueve a toda velocidad y te pinta la página entera. Entonces tienes que tener distancia para calcular la magnitud. Entonces el IGP ha calculado la magnitud desde Lima, ¿ok? Pero el servicio de los Estados Unidos lo ha calculado desde sus aparatos que pueden ser más sensibles desde Estados Unidos. Entonces Lima lanzó un primer cálculo de 7.2, a la hora lo ajustó a 7.5, Sí. ¿no es cierto? Y han terminado todos señalando que la magnitud de Estados Unidos, que es de 8, es la correcta. ¿Ok? Por eso hoy día los titulares dicen 8. Y Ecuador, el sistema de Ecuador y el sistema de Colombia se acercó más a 8. Estados Unidos dio 8 desde la entrada. Entonces, ustedes tienen que calcular cuán lejos están del sismo, la sensibilidad del sismógrafo y la posibilidad de ajustar eso. Pero si hay ajustes, chicos, lo único que significa un grado más, que es complicado, es que, a ver, como me explicó un geólogo, esto crece no aritméticamente, no es que 7 sea 1 más que 6, ¿ok? 7 es 10 veces más que 6, y 8 es 100 veces más que 6, y 9 es 1000 veces más que 6. ¿Ok? Miren la cara de espanto. Mejor no te cuento porque no vas a dormir y vas a tener pesadillas. ¿Ya? Vamos a ir a... ¿Y por qué duró tanto? ¿Por qué? O sea, Porque era muy profundo, sí, ¿no? pues. Porque ha durado 2 minutos. No, es que lo que nos explicaron también siempre es una sensación. La sensación. Claro. ¿Tú te has tirado un trampolín alguna vez? Estos no tienen idea de haberse tirado nunca un trampolín. Tú te tiras y, ¿no es cierto? Queda vibrando. Si vas un minuto después, sigue vibrando. La vibración dura un montón. Y como es un espacio muy extendido por la profundidad, no es que siga fracturándose la Tierra a 156 kilómetros. Ya pasó. Las ondas siguen viajando. Por eso viaja mucho más la distancia. No me has entendido nada. Regresemos al trampolín, ¿ya? Tú saltas el trampolín, se queda ahí, tiqui, 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 y tú ya saltaste el trampolín, ya te fuiste del trampolín. No estás en el trampolín sigue tiqui, 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 moviéndose así para arriba abajo. ¿No es cierto? Y después, si tú lo tocas unos minutos después, sigue vibrando chiquitito, chiquitito. O sea, no es que tú hayas saltado durante todo el tiempo que estuvo vibrando, te das cuenta, es un solo salto. Entonces, queda la vibración. Queda la vibración. ¿Entendiste con el trampolín? Ya. Con dibujitos te voy a enseñar. ¿Ya? Lo único que he entendido es que tienen que ir a un trampolín al tirarse y después dice, mamá, ya entendí el terremoto. Muy bien, vamos a la pausa. Estamos con Walter Albán. Vamos a hablar de la situación política peruana, del enfrentamiento que tenemos entre Ejecutivo y Legislativo, por supuesto, de la reforma política. ¿Leíste el Twitter de la señora Vilcatoma del COEN? Ay, pobre mujer. ¿Saben qué? No quiero hablar de ella porque la pobre mujer lo único que busca es figurar a como dé lugar, ya aprovechar de la desgracia ajena. Es lo que te iba a para decir. Figurar. Ya, digamos, yo sé que los congresistas caen muy bajo, ¿no? Pero eso es lo más bajo que he visto. ¿Verdad? Irse al COEN a decir, no han venido a trabajar. Y le contestan del COEN, señora, esta no es la dirección del COEN. Bueno, por lo menos a mí me hizo reír mucho ayer en la mañana, ¿no? Pero al final lo que queda es en ridículo el Congreso. Es lo que dijo el señor Petrosi el otro día. ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta que nos hace quedar a todos como unos estúpidos? Eso es lo que dijo. Con su programa de televisión, con estas tonterías. La señora tiene un delirio de figuración. No hay otra explicación. Y luego manda unas fotografías de un terremoto en Chile, que no tienen nada que ver lo que ha pasado. Jenny News, como decía.
el Defensa Civil tuvo que sacar un aviso en Twitter diciendo, por favor, les pedimos que no compartan fotografías que son falsas. Jenny News de nuevo, y le dice que se las mandó el prefecto de Iquitos. En la mitad del Twitter le contesta que Iquitos no tiene prefecto. Entonces, ¿qué pasa con Dorito Plop? No, o sea, de verdad. O sea, ¿no te enteraste de eso en la tarde? Iquitos no tiene prefecto. ¿Cómo se la puede haber mandado el prefecto de Iquitos? ¿Ya? Entonces, ¿no? El COEN no queda ahí. Entonces, mamita, anda a almorzar nomás, le hubieran dicho, ¿ya? Tranquila. Almuerzo y siesta que domingo. De verdad. ¿Ya? En fin. Nos tenemos que ir a la pausa. Nos han avisado ya que hay pacientes, 2 que han sido trasladados a Lima. Y esperemos, bueno, que todos terminen siendo bien atendidos y que puedan superar este momento complicado de la mejor forma posible. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos y oyentes de Radio Santa Rosa, nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, donde destacan sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Payi. Este próximo sábado 27 de junio, informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101 o al Jirón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, muy bien, yo sé que no han parado de reírse con lo de Jenny Vilcatoma, pero la verdad, chicos, o sea, tenemos cosas más importantes que tratar, ¿no? En fin, hay personas que no tienen criterio, pues, o sea, eso es, en la vida pasan esas cosas. El problema es cuando llegan a ser autoridades, pero en fin. Estamos ya con Walter Albán aquí para conversar de muchas cosas. Como ustedes saben, él ha pasado también por la administración pública y sabe de sus problemas, sus avatares y en fin, todas las cosas que pasan cuando uno trata de hacer un cambio, que es lo que se está planteando desde el Ejecutivo al Legislativo, pero no vemos que ese cambio sea asumido con entusiasmo. Por el contrario, hay, yo diría, poco interés del Congreso, a pesar de algunos discursos, de hacer alguna reforma política. Y es más, hay un discurso más o menos sostenido por el presidente del Congreso y por los líderes de distintas bancadas, de que esto de la reforma política no es lo que de veras le importa a la gente. Lo que de veras le importa a la gente es la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la anemia. Entonces, claro, no es lo que a ti no te interesa tener mejores representantes en el Congreso. No es relevante, tú quieres que te den trabajo. Es bien demagógico, pero ayer ha sido el discurso y anoche el presidente del Congreso en cuarto poder lo repitió varias veces. Lo que interesa es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué opina de todo eso, doctor Albán? ¿Lo que interesa es otra cosa o esto es interesante e importante de verdad? Quienes han visto este tema seriamente han señalado de que gran parte de los problemas que tenemos en el Perú, como todos estos que se acaban de señalar, tienen como origen la enorme corrupción que campea en el país y cómo está penetrado a través de la política del Estado.
En consecuencia, estamos permanentemente, digamos, confrontados a una situación que si no la modificamos en su propia estructura, no habrá manera de superar la cantidad de temas efectivamente muy sensibles y que le interesa a toda la ciudadanía. Por eso es que tiene la prioridad, por eso es que la reforma política es indispensable si queremos que el Perú realmente tenga una oportunidad. Claro. Ahora, usted estuvo en la Comisión de Integridad. No. Ahí estuvo, la de Justicia. Estuve en la de Justicia, sí. Pero porque hay 3 comisiones importantes, yo les diría, en este gobierno. Una es la de Integridad, que produjo 100 recomendaciones, no se han ejecutado creo que ni 25. La segunda es la de Justicia, que ha tenido más éxito en el sentido de que casi todo lo que propuso se ha aprobado. Todavía no se ha implementado. Y en tercer lugar, la de reforma política, que le va bastante mal hasta la fecha. Pero digamos que recién ha empezado. Entonces retrocedamos un paso para ver cómo fue con la de Justicia. De lo aprobado hasta ahora, digamos, ¿basta? Pues la gente dice, eso que ustedes han aprobado no basta para nada, falta mucho más. No, era imposible que pudiera plantearse una reforma completa en tan corto plazo, pero lo importante fue que se identificó lo primero que habría que comenzar a hacer. Y sobre esa base incluso se dijo, se creará una comisión, ¿no es cierto?, un consejo para la reforma judicial presidida por el propio presidente de la República. Que ya se aprobó ese consejo. Sí, solo que han trastocado lo que fue la propuesta original, como lo han tratado de hacer en todo, en el Congreso, y entonces ahora la presidencia es rotativa, lo cual no solo me parece mezquino, sino además tiende a modificar lo que es un protocolo tradicional. O sea, la primera autoridad del país es el presidente de la República, donde él participa, preside, no es una cuestión de que tengan que rotar, que además es una mala forma de, creo, distribuir la tarea. Pero bueno, de todas formas, como se dice, se han aprobado varias medidas importantes y ahora de lo que se trata es de ver cómo ejecutarlas de la mejor manera posible. Estamos en un problema serio con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Así es. Ese es el problema más serio en este momento, pero parece que es salvable. Es salvable en la medida en que el nuevo concurso cambie las reglas del juego, porque las que han aprobado no tienen mucho sentido. El mismo, el doctor Cubas, que ha pasado el examen, o sea que nadie lo puede acusar de no, dijo, yo no he estudiado nada, como soy profesor, estas son cosas que sé, pero que no prueban nada, es lo que él dice. Es un examen memorístico, lo han dicho varios expertos, es un examen incompleto, es un examen que no prueba nada de lo que tú quieres para las personas que van a ser los abogados que escojan a los jueces del Perú. Es decir, queremos personas que sean moralmente intachables, que no tengan conflictos de interés potenciales y que además, y sobre todas las cosas, tengan criterio. Básicamente criterio. Definitivamente eso es lo que se busca. Y creo que ese examen ni siquiera es válido en una universidad, porque cuando se quiere medir, o sea, quiere formar buenos abogados, eso jamás. Bueno, entonces hay que promover razonamiento. O sea, en la Facultad de Derecho jamás te tomarían un examen así. Así es. Nunca. Para evaluar. Un control de verdadero o falso de lectura podría ser. Un control de verdadero o falso, pero punto. Pero yo les digo, en 5 años en la facultad, en mi época eran 4 años y medio, de Facultad de Derecho, los exámenes eran normalmente con todas las normas afuera. Así es. Porque lo que te piden es razonamiento jurídico. Todo lo que aquí se podría haber preguntado, bueno, normalmente en una buena evaluación lo debe tener el alumno a la mano. A la mano. De manera que desarrolla más bien criterio, ¿no? Así es. O sea, tú normalmente tienes todo afuera. Es constitución. Yo ahorita he tocado tomar un examen también. Traigan lo que quieran. Esos son los peores exámenes, ¿no? Porque cuando ahí jalas de todas maneras, ¿no? Son terribles. Traigan lo que quieran. No hay ninguna computadora abierta. Todo, ¿eh? Lo que ustedes deseen. Su constitución, su ley, lo que necesiten. Y lo que te piden es razonar. Y lo que tú tienes que saber es razonar. Lo que el profesor va a evaluar es si estás razonando con todas las herramientas que te han dado en clase. Así es, y hay que tener claro de que aquí lo que falló fue desde el origen el perfil de lo que se busca. Que es el que acabas de aludir. Claro. Es decir, se trataba de gente que ya viene con una trayectoria, que prácticamente no hay nada que evaluar por ese lado, es más bien... Ya se gana la vida siendo abogado. Si se la ha ganado, es porque algo debe saber.
Desde la comisión, por eso desde un primer momento poníamos el énfasis en que se trata de gente que ha demostrado en su trayectoria personal y profesional que ha ocupado cargos de alta responsabilidad y lo ha hecho exitosamente. Ahora, ¿no? por ejemplo, hay otro problema lo decía el doctor Cubas y tiene toda la razón, también lo dijeron varios que han sido entrevistados. No puede ser que la evaluación curricular te dé puntos por el número de años que tienes de colegiado. Bueno, a más años absurdo. de colegiado. Absurdo. Entonces, mejor pon que el requisito no sea 25 años de ejercicio de la profesión, sino 35, pues. La cuestión curricular tiene Así que es. ser manejada con otro criterio, Así no ese tipo pues de tonterías, la verdad, porque incluso cuando veíamos en la prueba las preguntas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de qué me sirve, ¿no? que la persona que ha sido elegida para que pueda seleccionar buenos jueces y buenos fiscales conozca si el delito de tráfico de influencias es un delito de peligro abstracto, peligro concreto o de lesión? Claro. ¿No es cierto? O si tal afirmación jurídica es un apotegma, una afirmación ad minoris, ad claro. maioris, por favor, eso no sirve para absolutamente nada. Pero además haciéndolo pasar por especialidades de derecho administrativo, de derecho constitucional, de derecho civil, de y derecho penal, todo, ¿no es todista. cierto? Entonces es un todista, como lo ha señalado Luis Pázana, me parece. Claro, nadie que tiene 25 años de experiencia puede dominar todas las materias. Así es. ¿Ya? Es como si yo les hiciera un examen de, no sé, para contratar pediatras y les dijera, no, pero me pasan por neurología primero. Entonces, fíjate, si yo tengo 25 años de pediatra, neurología lo vi en la facultad, pues ya no es mi especialidad. Por supuesto. Además, y lo terrible es que eso termina, si fuera una práctica en el tiempo, generando pues academias, ¿no? Como la que tenía el señor Aguila para entrenar a los jueces que iban a dar el examen del CNM y después era el presidente y fiscales, ¿no? Entonces, vengan a mi academia, yo les cuento cómo es el examen, y se preparaban y chancaban pues en la academia para pasar el examen de juez. ¡Qué vergüenza, por Dios! Ese no es el sentido del examen. A nosotros nos enseñaban esto. ¿Qué hace un buen juez? ¿No? Una persona honrada, con criterio. Si sabe algo de derecho, mucho mejor. Nada más. Saber algo de derecho era ya otra cosa. Era menor que ser honrado y tener criterio. Eso es lo fundamental. Pero qué difícil se les está haciendo, ¿no? Bueno, es que tienen que llamar a gente que sí conozca de cómo buscar el perfil adecuado. En realidad no era la idea de que la comisión especial se metiera directamente a hacer todo el proceso del concurso. Claro. Originalmente hablábamos de una comisión especial que recibía una suerte de lista corta después de que se había hecho un trabajo mucho más técnico, ¿no? En la búsqueda de aquellas personas que tenían o reunían el perfil adecuado. Y eso podría llevar a tercerizar los servicios. Claro, ¿no? pero acuérdese usted que la comisión especial quería ser permanente. Quería ser un nuevo organismo y que ellos fueran la Junta Nacional de Justicia prácticamente. Felizmente eso se pudo modificar en el Congreso, pero era francamente escandaloso. O sea, jefes de instituciones públicas que tienen otras tareas, sobre todo el Defensor del Pueblo, quería que esto fuera perpetuo. Bueno, es que también se cambió en el Congreso, ¿no? La idea original dándole la presidencia a la Defensoría del Pueblo, que no era lo que estaba previsto. No era lo que estaba previsto. Y luego comenzaron efectivamente a adoptarse o a formularse planteos que iban en contra de la idea original. La idea original era que esta comisión especial actuaba como jurado para determinadas circunstancias en las cuales se elegían a estos miembros, no como un órgano permanente y tampoco como una secretaría permanente, que es de alguna manera lo que finalmente quedó, ¿no? Acá todo el mundo está diciendo, sí, el examen al libro abierto es la muerte del paporreteo. Es la muerte, pues. Mucho mejor si te piden extrapolar la casuística con tu propia experiencia de trabajo. Olvídate. Claro, esas evaluaciones son duras para algunos, ¿ah? Porque para otros son la maravilla, o sea, es lo mejor que te puede pasar. Porque lo único que te piden es justamente aplicar. Y lo que hacemos los abogados todo el tiempo es aplicar la ley a una situación, aplicar las reglas a una situación. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, e incluso en la práctica periodística. Yo lo que hago todo el tiempo es eso. Bueno, estas son las normas, vamos a aplicarlas a la situación, a la realidad. Y aplicando las normas a la realidad, vamos a saltar de la justicia a la política. Y en realidad tenemos un conjunto de normas, pero la realidad es muy compleja. Mañana hay una marcha a las 6 de la tarde
convocada por varios colectivos que están pidiendo al presidente que cierre el Congreso. Constitucionalmente, o sea, fuerce la cuestión de confianza, que no se la den, cierre el Congreso. Y la verdad que por los discursos un poco pechadores de los congresistas, pareciera que ellos están buscando que lo cierren también. ¿Cómo ve esa posibilidad? Bien, yo creo que aquí hay varias cosas que hemos ido constatando en estos últimos días. Bueno, por un lado, evidentemente el gobierno no le puso el empuje, digamos, indispensable que habría que haber planteado desde un inicio a la reforma política, no obstante que en el discurso había quedado claro desde el comienzo que se requería una reforma política incluso para que la judicial pudiera culminar adecuadamente. Y de esto lo que ha ocurrido es que cuando ya por fin se plantean los 12 proyectos que se presentan al Congreso, la reacción ha sido más bien la de quien dice, bueno, esto queda allí y no vamos a discutirlos, ni vamos a aprobar nada, ni el Ejecutivo nos va a imponer nada. Sobre todo estoy hablando de la Comisión de Constitución, con la presidencia de la señora Bartra. De allí en adelante, lo que se ha producido también ya es algo que cuesta entender. Primero, la apuesta por el diálogo, y entonces vamos a conversar, nos reunimos aquí, nos reunimos allá, etcétera. Y la primera medida que adopta esta Comisión de Constitución es archivar el proyecto sobre inmunidad. El gesto no podía ser más claro, es decir, esto es lo que les anuncia lo que va a venir después. Claro. ¿No es cierto? Y cuando el presidente toma una, digamos, la decisión de dar un gesto claro de que no está dispuesto a aceptar que ese sea el manejo que tenga el Congreso, bueno, han comenzado todas estas críticas a decir que estamos en un gobierno autoritario, que hay la idea de ir a un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Cosas que son bastante extremas para quienes reclaman que, por ejemplo, cuando llaman por gusto a los ministros para ser interpelados, dicen estamos ejerciendo lo que la Constitución nos otorga. ¿No es cierto? Esto es un ejercicio democrático. Pero cuando se menciona la cuestión de confianza ya comienzan a hablar de golpe de Estado, etcétera, ¿no? Ahora, yendo al fondo del asunto, yo ayer escribí en La República sobre esto. O sea, si llevamos las normas a la realidad, como dicen, al día siguiente, el presidente cierra el Congreso, perfecto, el público aclama, todos felices, y convoca elecciones, tiene 4 meses para convocarlas, como máximo. ¿Qué sucede con el calendario electoral? Porque no se perturba el calendario electoral nacional. Sucede que tendríamos un Congreso instalándose en diciembre. Pero sucede también que el presidente de la República no tiene partido, no tiene inscripción, no tiene nada. Entonces, es muy difícil que el presidente saque una mayoría que le permita gobernar, porque resulta que no tiene partido. Su inscripción, pero no por el cambio con la que llegó, le pertenece, la franquicia, digamos, al señor Gilbert Violet, al señor Salvador Solar, que lo detestan cordialmente y se encargan de recordárselo todos los días. Entonces, el presidente no tiene cómo ir a esas elecciones con una inscripción que le permita colocar un número de parlamentarios que lo puedan apoyar. No hay forma. Y además ustedes dirían, bueno, pero hay 20 inscripciones, algunas se la pueden prestar. El problema es que el próximo año ya arranca el 2020, el segundo semestre del 2020, estamos en carrera presidencial por un lapso de 5 años. Entonces nadie va a quemar su inscripción para año y medio. Entonces, en la práctica, el presidente, si cierra el Congreso, se van a tener que elegir ustedes uno nuevo, pero con las mismas inscripciones y con las mismas gentes. O sea, el APRA, Acción Popular, el Partido Fujimorista, exactamente igual. Puede resultar en un Congreso con otros pesos, pero no hay ninguna de esas listas que diga yo voy con el gobierno, porque ninguna es de Vizcarra. Entonces, ¿qué mayoría puedes construir? No, definitivamente. Cero. O sea, no hay forma. La perspectiva no es la mejor, pero sin embargo, hay una solución constitucional. Pero se las voy a contar. Nos va a responder lo que le he preguntado Walter Abraham después de la pausa, que ya el cartel me mira feo. Y regresamos con la respuesta de Walter Abraham, lo que he planteado. Y ya hay una solución, ¿eh? Volvemos. Amigos y oyentes de Radio Santa Rosa, nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, donde destacan sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Payi.
este próximo sábado 27 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101 o al Jirón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres Atipo; Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; Ametagua, a través de los podcasts. Rosa María. Muy bien, acá los chicos de la página de Twitter me ponen la foto más... Estoy dormida en esta foto, chicos, por favor, sáquenme una que estoy despierta. Una foto del verano que estoy así con una cara de dormida. Bueno, muy bien. Regresamos a donde estábamos. El presidente no tiene partido, no tiene cómo construir una mayoría. ¿Le conviene cerrar el Congreso en realidad? Yo no creo que le convenga, pero la situación nos coloca en un momento en el cual no puede tampoco cerrarse esa posibilidad. No, evidentemente. Y creo que cada vez para la ciudadanía está más claro que si este Congreso sigue comportándose majaderamente como lo está haciendo por esa mayoría obtusa realmente, pues esa posibilidad hay que verla como algo bastante probable, ¿no? ¿Usted cree? Sí. ¿Y cree que saldría un Congreso mejor que este? ¿Con la misma regla, con los mismos partidos? Creo que nada puede ser peor que lo que tenemos en este momento, la verdad. Es verdad. Además hay una cosa que debe estar también, creo yo, en el debate. Se habla mucho de la caída del presidente Vizcarra en las encuestas. Lo que creo que habría que tener claro es que él subió de una manera... Cuando enfrentó al Congreso. Cuando enfrentó al Congreso y cuando plantea la reforma de la Constitución, incluyendo el tema de la no reelección de congresistas. Lo que está ocurriendo después es que vuelve a la normalidad y diríamos incluso si comparamos los términos de los mandatos de los 3 últimos presidentes, o sea de los anteriores al señor Vizcarra, para estas alturas el tener alrededor del 40% no es una mala una mala encuesta. Pero consideremos que en realidad sin embargo, está hace 1 año y medio, ¿no? Quien está muy mal es el Congreso. Sí, no. Que está en menos de 10 puntos. No, está en 13 el fin de semana, pero ha sido muy gracioso escuchar a la señora Salaverry decir que él cogió el Congreso en 5 y ahora está en 20. Es un exceso de entusiasmo, ¿no? O sea, claro, he cuadriplicado, una mejora de 400%, ¿no? Pero en realidad no es así. Todos sabemos que el Congreso en el Perú todavía es muy impopular. Lamentablemente no debería serlo, pero lo es. Pero no tiene ningún reparo en serlo, ¿eh? O sea, es algo así como que no nos preocupa en absoluto ser impopulares y tal vez menos aún ahora que no nos podemos reelegir.
Bueno, yo he visto hoy día unas declaraciones de Gerardo Tábara de Transparencia, donde dice algo muy cierto, ¿no? ¿A quién representa este Congreso si cuando la ciudadanía está claramente a favor de una reforma política se niegan, ¿no?, en todos los idiomas a poderla eso de a quién representa llevar adelante? Es interesante, ¿no? Porque, no sé, algunos penales se pueden sentir representados. Seguramente. ¿No? Sarita Colonia. No, hay su gente, no crea. Sí están representados. Pero en todo caso, fue la gente que el Perú eligió. Eso no hay discusión sobre la naturaleza, el origen de su mandato es legítimo y los peruanos votaron por ellos. No, eso no hay que discutirlo. Que votamos mal, que no sabemos elegir, que nos dan muy poco tiempo para elegir, que votamos a ciegas. Y una oferta también muy limitada. Una oferta limitada y con además... Votamos a ciegas porque lamentablemente por un problema educativo no sabemos lo que un congresista puede y no puede hacer. Y lamentablemente exigimos a los congresistas cosas que no pueden hacer, y más bien no les demandamos las que sí pueden hacer. Entonces los congresistas sí pueden hacer una reforma. Pero ayer yo escuchaba al presidente del Congreso hablar, lo que importa es la anemia, la educación, los colegios, la salud pública. Nada de eso tiene relación alguna en su ejecución con el Congreso. Cero. El Congreso no ejecuta el presupuesto público de salud, ni de educación, ni de absolutamente ninguna de esas materias, pero sí aprueba reformas, sí aprueba legislación. Su tarea número 1 es legislar, y legislan nada de iniciativa del Congreso. Yo he hecho un concurso hace poco acá con mis oyentes, preguntándoles qué ley del Congreso, porque si vamos a hablar de cambiar tu vida, ¿no?, pensemos en alguna ley del Congreso de los últimos 3 años, que haya cambiado la vida de la gente. Entonces sí, la ley del cannabis ha favorecido a un grupo pequeño, pero sí importante, relevante. La ley del plástico va a favorecer y va a cambiar la vida de la gente porque cambia tus hábitos de consumo, etcétera. ¿Y qué más? Ahí se nos acabó la lista. Estoy hablando de iniciativas del Congreso, no del Ejecutivo, del Congreso. Y creo que había una más. La norma de reja, para que ya es una norma antigua que simplemente se prorroga, ¿no? Pero en fin, sí mejora la vida cotidiana de un grupo de peruanos. Pero pensemos incluso en pequeños grupos, ¿sabes? No, soy generosa, no pueden ser grandes grupos, ¿sabes? Tic tac, aparte de las leyes declarativas, ¿no? Y esa sí es la tarea del Congreso. Ayer el entrevistador decirle, señor, eso que usted me está diciendo es tarea del Ejecutivo, hablemos de la tarea del Congreso. La tarea del Congreso es legislar. ¿Qué leyes han sacado que sean para beneficio, como usted dice, práctico, cotidiano de la gente en los últimos 3 años? Dígame. Ya, incrementar las penas a algunos delitos, sí puede ser, pues no, en materia, digamos, de prevención del delito, pero así, ejecución diaria. No sé, de repente el doctor Albán tiene alguna que no. Nada. Yo lo que he visto más bien era resistencia a normas que eran fundamentales. Por ejemplo, darle mayores atribuciones a la unidad de inteligencia financiera, o hacer que la superintendencia pudiera supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, que se aprobó, pero no de la manera como debiera haber sido mejor. Y creo que además con enorme resistencia por parte precisamente de una mayoría en el Congreso no quería que la OMPE tuviera relación alguna con la unidad de inteligencia financiera. Claro. Eso fue público y notorio, es una vergüenza lo que les estoy contando, pero eso es público y notorio. El Congreso no quería que la OMPE tenga relación, o sea, no quería que durante los procesos electorales nos enteráramos quién estaba lavando activos. ¿No? Y impidieron que la información que manejaba la unidad de inteligencia financiera pudiera pasar a los organismos electorales, incluyendo la OMPE. Yo creo que lo prohibieron. Ahí es evidencia de que más bien ha habido una actitud permanentemente contraria a los intereses del país por parte de una mayoría que no sabemos exactamente cómo llevar a conformarse. Yo le planteaba una solución. Por más lo puse en el examen con mis alumnos. Ninguno la chuntó, pero uno más o menos la chuntó. Hay una solución en la Constitución que termina con todo el problema del Congreso, pero termina con todo. Mira la cara es buenísima mi solución. ¿Cuál es, Rosa María? Todo el Perú se pregunta. Renuncia el presidente de la República y Mecharaos. ¿Renuncian los dos? ¿Renuncian los dos? Si renuncian los dos, Salaverry asume la presidencia y el día siguiente tiene que convocar elecciones generales. Se va el presidente, pues se van todos los congresistas. O sea, se van todos. Se van todos. ¿Qué tal?
Yo siempre me despierto bien creativa, ¿no? Yo sé que a nadie se le había ocurrido, ¿ya? Pero no lo va a hacer Vizcarra. Pero tanto que se pechan uno a los otros, en vez de que uno lo vaque y el otro lo disuelva, nos vamos todos, señor. Y eso, ¿sabes cuánto te demoras en hacerlo, no? Más o menos 5 minutos. Te paras delante de un micrófono a nivel nacional con tu carta firmada con Mecha Arauz al lado y dices, nosotros, señores, no vamos. Y nos vamos porque ustedes no nos dejan gobernar. Entonces, ¡tirín! Nos vamos todos. Mi observación a eso, Rosa María, es de que nos vamos, pero con las mismas reglas de juego, sin reforma política, y nos exponemos a lo que pueda ocurrir en esas elecciones generales. Por eso, yo lo añadiría como una alternativa más a la de la simple disolución de la que hablábamos antes. Pero lo ideal sería entonces que si tenemos todavía hasta la posibilidad de llegar a esas opciones, el Congreso entonces recapacite y vaya a la reforma política, que es lo que nos va a permitir mejorar el estándar. Mire, cuando fue la vacancia de Kuczynski, en un momento el presidente dice, Vizcarra no quería renunciar, y además le dijo a todo el mundo que no iba a renunciar, pero el presidente sí hace un anuncio público y dice, si yo me voy, se van ellos dos. Y eso, si se hubiera hecho en ese momento, hubiera cambiado todas las reglas del juego, porque ahí sí convocaban a unas nuevas elecciones y teníamos un nuevo Congreso. Es evidente que este Congreso se hizo para que Keiko Fujimori ganara las elecciones, y Keiko Fujimori perdió. Y al perder, el balance de poder quedó completamente desconfigurado, porque además no es un Congreso que ha tratado de hacer, digamos, algún ejercicio democrático de consensuar algo. Ha sido un Congreso permanentemente obstaculizador. A eso se ha dedicado, esa es su razón de ser. Tú quieres cambiar de Congreso, bueno, hay que sacrificar algo, y ese sacrificio se llama presidencia. Así son las reglas, y estoy hablando de la Constitución, señores, ¿ah? No es que yo sea golpista, no, esto es Constitución. Game of Thrones es, tú mueres, yo también. O sea, yo me mato, pero tú te mueres conmigo. Y no hay la posibilidad que Salaverry, una vez que recibe la banda... No, si no convoca elecciones... Así es. Va preso. El mandato constitucional va preso, inmediatamente tiene que convocar. va preso por rebelión y golpista, ahí sí. Y es a 20 años, la sedición es 20 años, o sea que no creo que le convenga. Dice la Constitución, además, no da un plazo de 4 meses, dice convocar elecciones de inmediato. Entonces las convoco hoy día, las tenemos en diciembre, el nuevo presidente se instala antes del 28 de julio. Es lo que ocurrió cuando el presidente Paniagua asumió. Así es, de inmediato, convocó de inmediato. O sea, él llega, se demoraron 6 meses, digamos, que es lo que te demoras en hacer un proceso electoral, para cumplir con todo el cronograma. Pero eso es lo que es. Entonces, esa cartita siempre la tienes en el bolsillo, no se olviden de eso en el Congreso. Y ya no regresan, eso sí, ustedes no regresan, ya no vuelven. Tampoco en el supuesto de que hubiera... Tampoco. Ahora, hay toda va a haber una discusión jurídica sobre eso siempre, ¿ya? Pero yo también creo que en una lectura literal de lo que hemos votado el año pasado, no les toca ni completar este periodo ni postular en el siguiente. Así es. En ninguna de las dos. Porque lo que dice la aprobación que hemos hecho es: el congresista no puede reelegirse en un periodo inmediato posterior al que fue elegido. Un periodo. Y estos, los que entrarían si se cierra el Congreso, completan este periodo. No es un nuevo periodo. No, es completan el de ellos, pero ellos no pueden postular porque están prohibidos también. Entonces, chao. De la misma manera como el presidente tampoco podría, el presidente Vizcarra, tampoco podría postular a la presidencia. Por eso es que arman una discusión absurda cuando dicen de una ley para impedirle que pueda ser presidente. Pero si la Constitución es clarísima, yo no sé en qué parte no leen la Constitución. Es bien clara, no se puede. Quien ocupa la presidencia no puede postular a la presidencia. Así de claro. Así es. Así es. Él está completando un mandato y por tanto no puede postular en el siguiente. Y tampoco podría ocurrir, estoy de acuerdo con lo que... Ahora, ustedes se dirán, ¿de dónde saco estas ideas? De la historia del Perú, señores. En el siglo XIX, pueden buscarlo, está en Tradiciones Peruanas, además de Ricardo Palma, un presidente peruano tiró la banda por la ventana de su casa. Porque no quería ser presidente, estaba harto. Eran esas trifulcas que lo habían hecho presidente. Uno de los, estoy hablando de ex militares, ¿no? Porque esto fue antes del civilismo, pero el hombre quería ya dormir siesta. Entonces le dio la banda a la hija y le dijo: tírala por la ventana. Había una muchedumbre afuera y tiró la banda por la ventana. Y se acabó la presidencia. Siglo XIX Perú.
Así que acá ha habido de todo, ¿ah? O sea, que alguien renuncie a la presidencia diciendo, señores, me harté. Yo traté, intenté, hasta el límite de mi fuerza. Me tienen harto. No puedo aprobar una reforma. Tengo que pelearme todos los días. Me insultan el día entero. Me dicen Martincito con el dedo. Así lo tratan, pues. De verdad, Martincito. Ya, pues si te tratan de Martincito, ya, pues, o sea que, tu banda presidencial te la mando de regalo. Listo, ponte la Salaberry. Que se ocupe la anemia. Y ocúpate de la anemia porque yo me estoy yendo. ¿Ya? Y me voy a Moquegua. Y nos vemos en 5 años. En 5 años nos volvemos a ver. Porque además me voy con 40% de popularidad. O tal vez con más. Porque estoy haciendo que cierren el Congreso. O sea, me estoy sacrificando para que cierren el Congreso del Perú. Que no es poca cosa en las actuales circunstancias. Y todo es constitucional, ¿eh? No me estoy inventando nada. Juego de Tronos. Acá todo el mundo Juego de Tronos. Pero es que leer la Constitución es una maravilla, porque uno siempre encuentra nuevas posibilidades. No, claro, y leerla creativamente. Exactamente, pero ¿qué? O sea, de verdad, yo les pregunto. En el ejemplo que yo ponía en el curso, se cayó un helicóptero con los 2 vicepresidentes, o sea que había resolucionado ese problema. Claro, pues porque era un caso muy largo, pero se les ocurra subir juntos. Claro, entonces esto es con todo afuera, entonces al final no había vicepresidentes, entonces se podía dar justamente este juego. Que no es el juego de disolución, vacancia, que como dice Augusto Álvarez es el clásico de la política peruana en el último quinquenio, es otro juego. Señor, yo renuncio. Y los congresistas no pueden renunciar, ojo, porque ustedes dicen, la trampa de los offside, entonces los congresistas renuncian. No, los congresistas no pueden renunciar. Su mandato es irrenunciable. A ellos los tienen que disolver. Esa no se les había ocurrido. Ahora, como que el presidente de la República o sus ministros me estén escuchando y se les ocurra decir esto, Gilbert Violeta va a decir que yo soy la asesora en las sombras del presidente de la República, o que yo miro a los ministros, como dijo Tubino, y los conmino a decir lo que yo quiero. No sé, tenga cuidado, cierre bien los ojos, porque yo miro a los invitados y hago que digan lo que yo digo. Bueno, al final, ¿qué cree que es lo que va a pasar? ¿Va a haber reforma? ¿No va a haber reforma? Si el presidente mantiene la presión que ha planteado en estas últimas semanas para llevar adelante la reforma, creo que por lo menos parcialmente habrá reforma. Creo que ese es el escenario más probable, pero como dije al inicio, no descarto que si se mantiene la testarudez y esta manera de querer confrontar desde el Congreso, porque son ellos los que iniciaron esta confrontación, me parece entonces que no habría que descartar la disolución. Yo lo veo primero por el lado que todos hemos imaginado, y es una cuestión de confianza previa, ¿no? Increíble. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Tenemos preguntas? La cara de Abel. Sí, hay bastante. No, es que todo el mundo se ha quedado pensando en tu propuesta, Rosa María. Había un silencio. Sí. ¿Tú crees que la señora Arauz sí, ningún problema? ¿Tú crees que va a ser presidente en estas circunstancias? Es imposible, no tiene vacante. Ponen nuestros oyentes, pero ella quiere ocupar la presidencia. Pero se da cuenta que no hay posibilidad política alguna, ¿no? O sea, si llegan a ese extremo es porque no hay. Ya no hay margen de acción, no hay forma. Y nos libramos del Congreso, chicos, te preguntan, Rosa María, ¿cuál es la diferencia entre que cierre el Congreso y que el presidente renuncie? En ambos casos se tiene la disyuntiva de quiénes estarán en el Congreso, y sería quizá peor porque no sabe... No, miren, en los dos escenarios el Congreso se va. O sea, si el presidente lo disuelve porque le rehusan la confianza, el Congreso se va. Y si el presidente y la vicepresidencia renuncian, también el Congreso se va. En un caso tendríamos elecciones generales, ya empezamos de nuevo, con la misma regla, estamos muertos, ahora, obviamente, el tema central de esa campaña va a ser la reforma política. Y aquel candidato que no te prometa que va a cambiar las reglas, no lo van a elegir ni de casualidad. O sea que todos te van a prometer de todas las reformas, se van a eliminar hasta el antejuicio, se van a eliminar todo, ¿ya? Pero sí es cierto que en los dos casos el Congreso se va. La diferencia es que en un caso solo se va el Congreso, ¿ok? Pero hay que convocar elecciones para 1 año y medio. En el otro caso
Se van todos. Y, es un adelanto de elecciones, en realidad. Ya, pero ¿quién queda en el gobierno? Salaverry. Sí, pero con funciones muy acotadas. Es lo que pregunta la gente, porque dice si quedaría Salaverry con la comisión permanente, harían un destrozo del país. Seguramente, pero no les quedan más de 6 meses para hacerlo. Y después cuando terminen van a ser juzgados. y bien juzgados, ¿ah? No que no les quepa duda. ¿Ah? Pobre Abel, se ha quedado así, hasta Santa Rosita me está mirando. Bueno, pero el Congreso continuaría hasta las elecciones generales. Ah, sí, por supuesto. Pueden hacer comisión permanente. ¿sí? No, el Congreso continúa hasta las elecciones generales. Ah, no es la comisión permanente. No. Ese es en el caso de que se disuelva el Congreso. Pero no está disolviendo el Congreso, está renunciando. El Congreso se queda haciendo destrozo y medio. 6 meses, pero ya están gobernando ellos, ¿te das cuenta? Ya no hay un ejecutivo. Salaverry tiene que asumir y nombrar ministros. Es verdad, pero ya es el Congreso en realidad el que está gobernando, y lo lógico sería que nombrara 17 congresistas de ministros y hicieran un gobierno parlamentario y ahí se preocupen de la anemia, pues, y del empleo, y de la, qué sé yo, de la producción, y no sé, pones de ministro de Economía Becerril, ¿no? Y el país crece, ¿no? Porcelanato para el pueblo, y ya está. Algo así. ¿Qué más? ¿Qué más preguntan? Bueno, y todos los que están acusados dicen, ¿no? Eso siguen acusados. Eso no perjudica en absoluto el proceso Lavallato. Porque eso, cuando tiene separación de poderes, la Fiscalía y el Poder Judicial no guardan relación alguna con el Ejecutivo. Eso es algo que el APRA y el Fujimorismo hasta ahora no quieren entender. O sea, Keiko Fujimori no está presa porque así lo quiera Vizcarra. Ni Vizcarra mandó detener a Alan García. Es un poco lo que piensan los comuneros de las Bambas, ¿no? Que sus dirigentes, sus asesores legales los puede sacar el presidente. Eso sería en la época del APRA, señores, pero eso ya cambió hace muchísimo tiempo. Eso era cuando el APRA controlaba el Poder Judicial. Ya no lo controla, pues, porque los cuellos blancos del puerto se fueron todos a la cárcel. Ya no controla sus esquemas, sus rutas, y las últimas que tiene bajo control están cayendo en estos días. ¿Qué tal? Bien, te preguntan sobre el señor Castañeda. Ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Ha dicho cosas bien divertidas. He leído algunas hoy día en El Comercio. Ha dicho que todas las campañas políticas se financian con empresas privadas. ¿Qué te pasa? Ningún problema, en eso tiene toda la razón. Que no sabe si OAS dio plata o no, porque él nunca pidió nada, nunca almorzó, nunca comió, nunca desayunó, nunca los vio. Qué raro, ¿eh? Porque hay un montón de fotos con ellos, pero en fin. Y que, bueno, que le prueben, pues, que nadie lo ha acusado. Nadie lo ha acusado. Lo ha acusado el señor propietario de OAS, pues, en Brasil. Ha contado con detalle. Y como yo les decía el viernes, miren, no importa el monto. ¿Ok? Para cohecho, no importa el monto. Puede ser 15 soles. ¿Ok? Como pasó con un juez. 100 soles y una bolsa de chifles. Eso es cohecho. $100,000 es cohecho. Y él no podía recibir dinero para su campaña de un proveedor contratista de la Municipalidad de Lima. Es el mismo caso en espejo que Susana Viara. Y él ha dicho que quiere que los traten a todos con la misma tijera. Ah, bueno, papito, anda haciendo tu maletín, ¿ah? Porque si quieres la misma tijera, a la cárcel. Es exactamente lo mismo, tu prisión preventiva. Lo niega todo, bueno. Y hemos visto a gente más bonita negándolo todo también, ¿no? Bueno, y se negó mucho tiempo a dar cuenta de cómo así quedó cerrado el proyecto Río Verde y se hizo más bien el bypass de 28 de julio. Nunca se supo cómo se aplicaron los millones que había en este fideicomiso. Hemos firmado una iniciativa ciudadana para que responda un cuestionario. Así es. O sea, así de vergonzoso es el caso de Castañeda. Para que responda a un cuestionario tuvimos que recurrir a las firmas para que conteste cosas sobre proyectos. Ni siquiera al Consejo de Regidores les quiso informar sobre eso. Nada, hizo lo que le dio la gana. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, o sea, preguntan si el señor Castañeda tiene que ir a la cárcel. Mire, si el señor ha pedido que lo traten con la misma tijera, lo tienen que cortar con la misma tijera que Susana Viarán. ¿Qué hizo Susana Viarán? Recibió dinero para su campaña de un contratista de la municipalidad cuando ella tenía que aprobar o modificar contrato. Cárcel, cohecho.
¿Qué ha hecho el señor Castañeda? Recibir dinero de un contratista de la municipalidad cuando él tenía que modificar o aceptar modificaciones al contrato. Es exactamente lo mismo. ¿No es exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo. Tiene que ir a la cárcel. Ahora, como no está en etapa de investigación preparatoria, sino preliminar, seguramente una detención preliminar de 10 días, que es lo máximo que se puede, y luego a él y a sus asociados, Martín Bustamante, que ya renunció, ha pedido, ¿cómo es?, licencia en la municipalidad de Miraflores, porque claro, nos dejó en Miraflores a toda su herencia, el señor, bien simpático el señor Castañeda. Sus herederos invadieron Miraflores. El alcalde ya renunció a Solidaridad Nacional, y todos los muchachos que trajo en Lima, nos la dejó, muy bien. Pero ya renunció el teniente alcalde, que era su brazo derecho, y bueno, alguna explicación tendrán que dar, y los meten a todos en prisión preliminar y luego prisión preventiva 18 meses o en su caso 36 meses porque el caso está todavía para tramitarse. Eso es lo que es exactamente el mismo. Si ha pedido que lo traten con la misma tijera, eso es la misma tijera. Esa es la tijera. Bueno, nos tenemos que ir, los he dejado a todos muy pensativos. Acá todos están... Un lunes bastante... ¿Qué pasa si el presidente renuncia? A pensar más. Esto es una secuela del terremoto. Claro. Entonces me desperté a las 3 de la mañana y dije, ya está, que renuncie, pues Martín, ya está. Bueno, obviamente no lo va a hacer, O sea, solamente les estoy diciendo que... ¿Tú has visto esa película muy antigua que se llama El abogado del diablo? Claro, ¿cómo termina la película? Cuando ya no da más y dice... Si yo me mato, ya no tengo que obedecer al diablo. Y la película vuelve a empezar. Le dice free will, que es libre albedrío. Libre albedrío. Voy a decidir yo. Ya no decides tú por mí. Estaba atrapado en una situación y sale de la situación. O sea, terrible, ¿no? Suicidándose, pero es la única forma de que podía librarse del engaño en el que estaba. Y era una solución que claro, a los que estaban viendo la película no se les había ocurrido. O sea, ¿qué va a hacer? Eso es la salida. O sea, esto es igualito. Hay una forma de salir, muy extraña, pero hay una forma de salir. Claro, pero pierdes el poder político. Pues si el señor Vizcarra no quería ser presidente del Perú, siendo vicepresidente y no congresista, estaba más que contento, no quería más. Y ya lo fue, ya pasaste a la historia, vas a estar en la historia un año de presidente. Se sentó y le dijo, estoy harto de ustedes, me voy, converso con ustedes el martes y el miércoles me derogan mi proyecto. No señores, yo no trabajo así, hasta luego, chao. Y al señor Salaverry ahora sí se ocupa de la anemia, que tanto le preocupa. Bueno, nos tenemos que ir ahora sí, nos vamos mañana, quédense pensando, mañana hay marcha. Y vamos a hablar con la gente que organiza la marcha de todas maneras para que ustedes tengan más información. Mañana 6 de la tarde, Plaza San Martín, cierren el Congreso. Es el lema y hay unos banners muy divertidos que no te metas con mi impunidad. Como no te metas con mis hijos, no te metas con mi impunidad. Nos vamos, no se olviden de colaborar con esta humilde radio que vive de su caridad a través de PayPal en nuestra página web radiosantarosa.com.pe. Nos vamos, Rosa María. Y gracias a los colegas de Yuri Maguas que han estado con nosotros esta mañana y al doctor Albán que ha estado acá también. Nos vemos. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos y oyentes de Radio Santa Rosa, nos vamos de paseo a la bella y acogedora